Empezamos con la lectura y análisis del texto. Arrancamos con la primera parte, entonces, lo que va de 1.1 a 4.43. Este primer discurso se refiere a las distintas etapas que fueron viviendo los israelitas en su marcha desde el Horeb a la tierra prometida. Esto que decíamos recién, del Horeb a Moab. Bueno, acá arranca. Empiezo la lectura de los 5 primeros versículos. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel y Labán, Haserot y Dizahab. Desde el Horeb hasta Cades Barné hay 11 días de camino por las montañas del Seir. En el 40º año, el primer día del 11º mes, Moisés habló a los israelitas como el Señor se lo había ordenado. Después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que residía en Astarot y Edrei, al otro lado del Jordán, en territorio de Moab, Moisés comenzó a exponer esta ley diciendo. Bueno, esta nota introductoria, bastante extensa por cierto, indica las circunstancias de tiempo y lugar. Algo parecido vamos a encontrar como introducción al segundo discurso de Moisés en el capítulo 4, versículo 44. El discurso tiene un tono litúrgico y va dirigido a la asamblea de todas las tribus. Esto es importante porque determina el carácter del libro en su conjunto. Los 2 primeros versículos son lo que se llama técnicamente una glosa topográfica. La región que se describe se encuentra entre el Mar Muerto, según la descripción, y el Mar Rojo. En hebreo, Yanzuf. ¿Se acuerdan? El Mar de las Cañas que nombramos tantas veces en el desarrollo del libro del Éxodo, ¿no? Horeb, como ya sabemos, es el término con que la tradición eloísta designa al Sinaí. Este es uno de los muchos contactos que vamos a encontrar entre esta tradición y el Deuteronomio. Bueno, recuerden, la tradición eloísta la ubicábamos más o menos en la época que estamos ubicando el Deuteronomio y más o menos en el mismo lugar, en el Reino del Norte. O sea que evidentemente no es raro que estén en relación. Cades Barnea, en la península del Sinaí, fue una importante escala en el camino del desierto y, recuerden, ¿no?, desempeñó un gran papel en la formación de las primeras tradiciones. De hecho, aparece nombrada repetidamente, ¿sí? El versículo 4 resume las etapas previas que de hecho se describen en el libro de los Números, capítulo 21, del versículo 21 al 35. Leemos entonces Deuteronomio capítulo 1 desde el versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 18. El Señor nuestro Dios nos habló en el Horeb en estos términos. Ya han estado bastante tiempo en esta montaña. Den vuelta y pónganse en camino para ir a la montaña de los amorreos y a todas las regiones vecinas, la montaña, la Cefelá, el Negev y la costa marítima, es decir, la tierra de Canaán, y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Yo pongo el país delante de ustedes. Vayan a tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a sus descendientes después de ellos. En aquel tiempo yo les dije, yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado de tal manera que hoy ustedes son numerosos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus padres, los haga aún 1000 veces más numerosos y los bendiga como lo ha prometido. ¿Cómo podré entonces cargar yo solo con el peso de todos ustedes y ocuparme también de sus litigios? Designen para cada una de sus tribus a hombres sabios, prudentes y experimentados, y yo los pondré al frente de ustedes. Ustedes me respondieron, tu propuesta nos parece buena. Entonces tomé de entre los jefes de las tribus a unos hombres sabios y experimentados y los puse al frente de ustedes como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 hombres, y como escribas para las tribus. Al mismo tiempo di esta orden a los jueces: escuchen a sus hermanos y hagan justicia cuando tengan un pleito entre ellos o con un extranjero. No sean parciales en los juicios, escuchen a los humildes, lo mismo que a los poderosos, no se dejen intimidar por nadie, porque el juicio pertenece a Dios. Y cuando se les presente un caso demasiado difícil, diríjanse a mí para que yo lo resuelva. Así les indiqué aquella vez todo lo que ustedes debían hacer. Bueno,
Aquí comienza lo que podemos decir el discurso propiamente dicho. El Deuteronomio sigue a los profetas en el intento de solucionar la crisis de fe producida por la posesión de la tierra, uno de los tantos contactos que vamos a encontrar con la tradición profética. En el versículo 7 se habla de los amorreos, es el término empleado por la fuente eloísta para designar a los cananeos. La tradición yavista habla de cananeos, la tradición eloísta de amorreos. Aquí se mencionan además los límites ideales de la tierra, recordando la alianza y las promesas hechas a Abraham, a Isaac y Jacob. En el versículo 10, el uso frecuente del hoy o en este día, según la traducción que ustedes tengan, subraya el contenido litúrgico de la renovación de la alianza y la actualidad e importancia de los acontecimientos pasados. Tiene que ver con el sentido de lo que es propio del rito, ¿no? La característica del ritual, ¿sí?, es hacer actual lo que cuenta el mito. ¿Se acuerdan que alguna vez hemos hablado del tema del mito y el rito? ¿Sí? Que son como complementos. El mito narra una situación de los orígenes y el rito es la teatralización, digamos, la puesta en escena de lo que narra el mito. ¿Sí? Entonces, ¿qué logra el rito? El rito logra hacer efectivo en el momento en que se está realizando el rito de aquello que narra el mito. Bueno, transponiendo esto, fíjense lo que pasa en nuestro rito por excelencia, que es la Eucaristía. En la Eucaristía, en el momento de la consagración, ¿qué hace el cura? Actúa de Jesús y hace lo mismo que Jesús había hecho allá en la última cena. ¿Sí? Equivalentemente, el mito, por más que en este caso es un acontecimiento histórico, no es una historia inventada, pero el mito corresponde al relato de la institución de la Eucaristía y el rito corresponde a lo que hace el sacerdote en cada misa. Se actualiza. Bueno, cuando aparecen las veces que frecuentemente van a aparecer en el libro del Deuteronomio, estas expresiones como que hoy o en este día, bueno, se refiere justamente a esto, ¿no? Es la misma idea, y cierro con esto, este paréntesis, de ese salmo que se canta justamente en la Pascua. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¿Qué es este día? Es el día de la salvación, el Kairos famoso. Bueno, en el versículo 15 se habla de escribas. El término soter efectivamente era un escriba, ¿sí? Proviene del acádico sadru, que significa escribir, pero en el Deuteronomio los escribas van a aparecer con una función mucho más amplia, además de que concretamente hablando el escriba va a empezar a tener función fundamentalmente en otro tipo de estructuras, ¿sí? En la situación seminómada no, es medio anacrónico que acá se hable de escriba. El escriba surge o alrededor de un palacio o alrededor de un templo, ¿estamos? Donde surge la escritura de un pueblo, justamente. En el versículo 16 aparece el tema de la designación de los jueces. Bueno, obviamente el texto tenemos que leerlo a la luz de Éxodo 18, 13, 27, un relato de tradición eloísta, que nosotros ya vimos. ¿Se acuerdan cuando el suegro de Moisés le aconseja esto de que nombre gente para que lo ayude en la administración de la justicia para el pueblo? Y donde aparecen prácticamente los mismos elementos. Incluso esto se vuelve a repetir, recuerden, en el libro de los Números, en el capítulo 11, con toda una imagen incluso mucho más rica de que Moisés le pasa su propio espíritu a estos otros, o parte, mejor dicho, de ese espíritu a estos ancianos. En el mismo versículo 16 dice que escuchen a sus hermanos. La palabra hermano, designa propiamente al israelita, porque después estaba el otro término, ger, que también aparece acá, que es el extranjero, que designa al hombre étnicamente distinto, pero que aún así había sido incorporado a la estructura social, pero no con los derechos de un auténtico israelita, por supuesto, ¿no?
Y finalmente en el versículo 17, estos principios generales de moral que aparecen reflejan la influencia de los grandes profetas, especialmente los del Reino del Norte, concretamente Amós y Oseas, ¿no? Esto van a ver que lo vamos a repetir cada tanto, porque evidentemente estos dos profetas especialmente han ejercido una fuerte influencia sobre la redacción del libro del Deuteronomio, al menos en su forma final. Retomamos la lectura desde el versículo 19, vamos a leer hasta el versículo 46, un texto larguito vamos a leer. Después partimos del Horeb y comenzamos a recorrer el desierto inmenso y temible que ustedes han visto. Íbamos hacia la montaña de los amorreos, como el Señor nuestro Dios nos lo había ordenado, y llegamos a Cades Barné. Entonces yo les dije: ya han llegado a la montaña de los amorreos que nos da el Señor nuestro Dios. El Señor tu Dios pone este país delante de ustedes. Sube a tomar posesión de él, según te lo ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. No temas ni te acobardes. Pero ustedes se acercaron a mí para decirme: enviemos delante de nosotros algunos hombres para que exploren la región y nos informen sobre el camino que debemos tomar y sobre las ciudades a las que debemos entrar. La idea me pareció buena y yo designé a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Ellos se dirigieron hacia la región montañosa y llegaron al valle de Escol. Después de haber inspeccionado la montaña, regresaron trayendo en sus manos frutos de esa región y nos presentaron este informe: la tierra que nos da el Señor nuestro Dios es excelente, pero ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas diciendo: el Señor nos aborrece, por eso nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos dejaron sin aliento cuando nos dijeron: son gente más grande y más alta que nosotros, las ciudades son enormes y están provistas de murallas que se elevan hasta el cielo. Allí vimos también a los anaquitas. Entonces yo les dije: no se acobarden ni les tengan miedo. El Señor su Dios, que va delante de ustedes, combatirá por ustedes como lo hizo en Egipto ante sus propios ojos. Y también en el desierto, donde tú viste que el Señor tu Dios te conducía como un padre conduce a su hijo a lo largo de todo el camino que recorriste hasta llegar a este lugar. Y a pesar de todo, ustedes no tuvieron confianza en el Señor su Dios, que los precedía durante la marcha para buscarles un lugar donde acampar, de noche en el fuego, mostrándoles el camino que debían seguir, y de día en la nube. Al oír lo que ustedes decían, el Señor se irritó y pronunció este juramento: ni uno solo de los hombres de esta generación perversa verá la hermosa tierra que yo juré dar a sus padres. El único que podrá verla es Caleb, el hijo de Jefuné. A él y a sus hijos les daré la tierra que sus pies han pisado, porque él ha sido siempre fiel al Señor. Y por culpa de ustedes, el Señor se indignó también contra mí y me dijo: tampoco tú entrarás. El que entrará es Josué, tu ayudante. Infúndele valor, porque él deberá poner a Israel en posesión de la tierra. Y también entrarán los niños, esos que según ustedes iban a ser presa del enemigo, los hijos de ustedes que aún no saben distinguir lo bueno de lo malo. A ellos les daré la tierra y ellos la poseerán. En cuanto a ustedes, den vuelta y avancen hacia el desierto en dirección al Mar Rojo. Ustedes me dijeron: hemos pecado contra el Señor, pero ahora estamos dispuestos a subir y a combatir como el Señor nuestro Dios nos ha ordenado. Cada uno de ustedes se equipó con sus armas, creyendo que era fácil subir a la montaña. Pero el Señor me dijo: ordénales que no suban a combatir, porque yo no estoy más en medio de ellos. Si lo hacen, serán derrotados por sus enemigos. Yo les transmití la advertencia, pero ustedes no me escucharon, y rebelándose contra la palabra del Señor, tuvieron la osadía de escalar la montaña. Entonces los amorreos, que habitan en esa montaña, les salieron al encuentro, los persiguieron como abejas y los derrotaron en la región de Seir, hasta llegar a Jormá. Cuando ustedes regresaron, se pusieron a llorar delante del Señor, pero Él no los escuchó ni les hizo caso, y así tuvieron que permanecer en Cades durante tanto tiempo. Bueno, si tienen buena memoria, recordarán que acá se está contando lo que nosotros ya vimos en la lectura de los textos anteriores, ¿no? Tanto del libro del Éxodo como del libro de los Números, donde se narraban todos estos acontecimientos. Moisés es como que les está contando lo que había sucedido. Esta es la impresión que da. Las tradiciones del norte, contenidas concretamente en el libro de los Números, desde el capítulo 11 al capítulo 20, tienen una especial relación
con esta localidad que mencionábamos de Cades Barnea, al igual que los levitas, que parecen ser los responsables de la tradición para la alianza y la ley deuteronomista. De aquí proviene esto. La narración del envío de los espías sigue de cerca a Números capítulos 13 y 14. Van a ver, cuando nos metamos en el libro de Josué, que en el capítulo 2 del libro de Josué va a volver a aparecer también este episodio, aunque de manera mucho más breve. En el versículo 26 dice: pero ustedes se negaron a subir. Esta negación y la murmuración resultan extrañas teniendo en cuenta el buen informe de los espías, el informe que está al principio, ¿no? Esta incongruencia se debe a que el Deuteronomio resume el largo relato del capítulo 13 del libro de los Números. En el versículo 31a dice: te conducía como un padre conduce a su hijo. Este versículo es probable que haya sido añadido posteriormente. Por un lado, se encuentra en singular y además sintácticamente tampoco está en armonía con el resto. La referencia al cuidado de Dios en favor de su pueblo y la representación de Israel como un niño, como hijo de Yahvé, derivan del profeta Oseas, y quizá desde antes. También va a aparecer en el capítulo 8, en el capítulo 14, en el 32. Había aparecido en el libro del Éxodo, también en el capítulo 4, pero quiero leerles esta referencia que estoy haciendo al profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice así: cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Yo había enseñado a Efraín a caminar, lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Miren qué imagen tan linda. Bueno, por algo a Oseas se lo llama el profeta de la misericordia, ¿no? Es el primero que va a hacer una presentación de un Dios con rasgos misericordiosos en el Antiguo Testamento. Nosotros ya estamos con las imágenes que aparecen en el Nuevo Testamento, estamos acostumbrados a esta imagen de Dios misericordioso, pero en el Antiguo Testamento no era frecuente, más bien Dios era Yahvé Sebaot, ¿no? El Dios de los ejércitos, ¿no? Para nada un Dios con rasgos amorosos o misericordiosos. Continuamos. En el versículo 32 habla de que no tuvieron confianza. La palabra hebrea que se utiliza en este texto deriva de la raíz amam, que implica como tener el valor de comprometerse por entero con la voluntad de Dios, ¿no? Como que la voluntad de Dios es el lugar firme donde me apoyo. Esto es lo que sería la descripción de este concepto, ¿no? Es la misma raíz de donde proviene nuestro amén, que como nosotros lo traducimos en así sea, parecería como diciendo sí, estamos de acuerdo. No, es una cosa existencialmente mucho más profunda que un decir acuerdo con las palabras que estás diciendo. No. Mi vida está apoyada en las palabras que estás diciendo. Esto es lo que estaríamos, lo que queremos significar cuando decimos amén, ¿no? Esta suerte como de exigencia moral es básica en el Deuteronomio y es una de sus tantas características, ¿no? En los versículos 30 al 33 encontramos los primeros indicios de una presentación teológica de la Guerra Santa, una idea que está en el pueblo de Israel, ¿no? Íntimamente relacionada con el arca, que el Deuteronomio heredó de la tradición proveniente del Reino del Norte. Digo que en Israel está ligada a la imagen del arca porque la teoría de la Guerra Santa excede a Israel, ¿no? Hay, digamos, todo el resto de los pueblos tenía esta referencia teológica. En el versículo 35 dice: ni uno solo de los hombres de esta generación perversa. Tenemos acá un buen ejemplo del lenguaje estilizado, del estilo homilético que venimos diciendo que tiene el libro del Deuteronomio. En el versículo 36 se habla de Caleb, que es el padre de Yefuné. Está en el origen de la tribu de los Kenitas, que formaba parte de la anfictionía. ¿Se acuerdan de la reunión de tribus de Hebrón?
aparece nombrado en el libro de los Números, capítulo 3, en el capítulo 14 también, en el 32, va a volver a aparecer en el libro de Josué, en el libro de los jueces, un personaje que aparece frecuentemente. En el versículo 37 dice, por culpa de ustedes, bueno, en el relato del incidente de las aguas de Meribá, ¿se acuerdan? En el libro de los Números, capítulo 20, ya lo vimos esto, no quedaba claro el tema del castigo de Moisés. ¿Por qué Moisés es castigado con esto de que va a morir antes de entrar a la tierra prometida? Aquí la razón es presentada como el abandono del plan original de invasión. A ver, es entendible que en el libro de la ley atribuido a Moisés se le eche la culpa principalmente al pueblo y no al propio Moisés. Moisés queda libre de culpa. En realidad, él está asumiendo en su propia vida, según lo que da a entender el Deuteronomio, en realidad no una culpa propia, sino la culpa del pueblo, ¿no? Para colmo es un héroe nacional, ¿sí? Los versículos 41 al 46, este relato de una fracasada invasión por el sur sigue también muy de cerca la tradición de Cadés contenida en Números capítulo 14 a partir del versículo 20. Y la mención de Jormá es una ciudad que está situada en el Negev, ¿no? Que también está mencionada en el libro de los Números capítulo 21 y va a volver a aparecer luego en el libro de los Jueces.